Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error que nos aparece en Far Cry 5, donde nos dice un error muy extraño que dice Uplay R1 Loader 64.dll. Pues yo le traigo varias posibles soluciones, así que te invito a ver el video completamente, ¿ok? La primera posible solución es que vayamos acá a inicio en el buscador de Windows. Vamos a escribir la palabra CMD. Cuando hayamos escrito CMD lo vamos a ejecutar como administrador, ¿ok? Luego vamos a proceder a escribir un comando que se llama sfc /scan now, ¿ok? Le damos enter, entonces se va a ejecutar dicho comando. Esperamos que llegue al 100% y cuando llegue al 100% vamos a escribir un segundo comando que se llama exit para salir, ok. Exit, le damos en enter, va a salir de acá. Luego reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado. Si en dado caso no se te llega a servir de esta manera, pues yo te recomiendo ubicar el icono de este juego, ok. Cuando hayamos ubicado el icono de este juego, vamos a darle clic derecho. Supongamos que este sea el juego, le vamos a dar clic derecho, propiedades. Entonces acá nos va a aparecer en destino todas estas palabras. Por último te va a aparecer exe y cierre comillas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la descripción del video que se encuentra en la parte de abajo. Vamos a copiar esto que está acá, EASH Launcher. Entonces después de las comillas vamos a darle barra espaciadora, le damos pegar. Entonces ven que hay una separación entre las comillas y el guión, hay una separación. Entonces nosotros le vamos a dar aplicar, aceptar. Entonces cuando hayamos aceptado le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Si en dado caso no te llega a servir de esta manera, pues vamos a la descripción del video, le voy a dejar el link de esta página donde vamos a descargar este archivo, ok. Esto solo sirve para 64 bits, este archivo que estamos viendo. Entonces le vamos a dar en descargar. Cuando hayamos dado descargar, va a empezar la descarga automáticamente en unos segundos. Estamos viendo que la descarga es sumamente rápida, ya que el archivo no pesa casi nada. Entonces cuando haya culminado o terminado dicha descarga, vamos a buscar el archivo que se descargó. Le voy a dar acá en mostrar carpeta, copio el archivo, cierro acá, le doy clic derecho en el escritorio, lo pego. Entonces le doy extraer aquí. Se va a descargar un archivo .dll, le damos clic derecho, copiar, luego vamos a inicio, equipo, el disco local, Windows, carpeta de Windows, luego buscamos una que se llama syswow64, le damos doble clic, luego clic derecho y pegamos dicho archivo allí. Luego reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado.